de la justicia en los Estados Unidos. Sin embargo, el Jueves Santo por la noche, de pronto, nuevamente, un ardid legal le permitió suspender su extradición y mantenerlo en libertad. Marco Vázquez, director de Panorama, está con nosotros aquí en los estudios porque conoce muy bien la historia de la extradición de Alejandro Toledo. Una historia que comenzó hace muchísimo tiempo, en el año 2017, cuando el expresidente abandonó nuestro país. Marco está con nosotros. Muy buenas noches, Marco. Gracias. Buenas noches, por estar. Mávila. Cuando el expresidente huyó, como bien dices, de nuestro país, el señor ya tiene 6 años y 3 meses corrido de la justicia peruana. El gobierno de Estados Unidos, la judicatura de Estados Unidos ya determinaron que el señor debe volver al Perú. Pero Alejandro Toledo, pues, es en el fondo un cobarde, porque presenta y presenta recursos, se va a otros juzgados para hacerla larga, para alargar esa agonía de algo que va a suceder sí o sí, indefectiblemente. En esta parte, en esta entrevista, intentaré contar cómo es que el señor, pues, se ha dado, pues, la gran vida desde que fugó del país. Podemos empezar con las imágenes que tenemos aquí que me están apoyando. Nunca hay que olvidar que el señor el 13 de enero del 2017 se va a Estados Unidos. ¿Qué había pasado, Mávila? En noviembre del 2016, el año previo, Barata lo delata, canta, echa y dice pues lo que todos sabemos, que el señor pidió plata, coima por la interoceánica. Esto se demora un poco y el señor se va. Se las pica, listo, se fue. Podemos seguir en esta historia breve para poder decir que Toledo, ¿no?, el 16 de julio, previamente en el 2018, el Estado peruano envía el cuadernillo de extradición. Le dice, Estados Unidos, por favor, necesitamos traerlo. Claro, el caso ya estaba bastante avanzado. Público y tenía pruebas, y es ahí, la gente ya no se acuerda, que detienen a Alejandro Toledo. Sí, el expresidente ha estado preso en Estados Unidos. Correcto. El 16 de julio del 2019, el mismo juez que decidió la extradición lo detuvo. Es el juez de la extradición. Pero, ¿qué pasa? El señor Toledo empieza pues a pedir apelaciones y no se las daban, y no se las daban. ¿Y qué cosa lo salva, Mávila? Precisamente la aparición del COVID. Claro. El 20 de marzo del año siguiente, 2020, el señor Toledo, pagando, logra salir en libertad. Básicamente por el COVID, ¿no? Entonces, este señor se salva, pero el proceso judicial de la extradición continúa. Eso, una pregunta, Marco. Sí. ¿Tenía ya el grillete cuando él es puesto en libertad? Cuando él se va, Hickson le pone un grillete, claro, ¿no? Y es el grillete que mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si seguimos la historia, vamos a saber y conocer que Toledo, el 21 de septiembre, mire desde cuándo ya hay orden judicial de extradición. Como sabemos, la extradición en Estados Unidos tiene 2 partes. Una parte legal que la cumple ese mismo señor, el juez Hickson, el 21 de septiembre del 2021. Judicialmente, el juez Hickson dice, aquí si hay una causa probable, este señor pues tiene todos los indicios de coimero. Acepta la extradición. Acepto la extradición y eso satisface la parte legal. ¿Qué hace Toledo? Lo que hacen pues todas las personas, apelan. Él presenta un habeas corpus al principio a un juez compañero del juez Hickson, y este habeas corpus se le niega. No se concede el habeas corpus. Luego él sube a la segunda instancia, a la famosa, el 22 de abril, ¿no?, del año pasado, 2022, se le niega el habeas corpus. Luego él va hacia la famosa ahora Corte de Apelaciones del 9º Distrito. Esa frase y esa corte que ahora nosotros escuchamos casi diariamente por las noticias de Toledo, y pide una apelación, que revisen la negación de su habeas corpus. Eso lo hace el 9 de mayo del 2022. Poco después de lo anterior, en efecto, claro, 9 de mayo del 22. Y esa decisión, la decisión de fondo, es la que está pendiente desde el año pasado. Esa es la judicial, pero este año camina el otro brazo de la extradición, que es la parte política, y el Departamento de Estado, el gobierno, los gringos, para así decirlo de manera sencilla, aceptan políticamente la extradición. Claro. ¿Está satisfecho la parte legal? Está satisfecho la parte... El gobierno de Estados Unidos entonces dice, está aprobada la extradición, y vamos ahora al plano judicial que ha retrasado su llegada al país. Correcto. Vamos con ello. Lo que sigue es que el 21 de febrero, obviamente cuando Toledo
cuando el Estado le dice, sí pueden, este señor se lo pueden llevar, él empieza este viaje de papeles y de recursos por una cuestión que se llama la solicita la suspensión. Esa es la palabra clave que él siempre pide. Y esto empieza el 21 de febrero de 2023. Así es, el mismo día que le dan que conceden la extradición. Vamos pero no al solo siguiente eso, cuadro. no solo eso, Mávila, porque él es más vivo todavía y no solo se queda en esa corte, sino se traslada de la costa este, ¿no?, de California, se toma un viaje, tipo cuando acá uno va a un juzgado lejano y de provincias, ¿no?, y se va al otro lado del país, y presenta hacia Washington, otro recurso, y claro. otro recurso en otra corte. Ahora, la justicia no es tonta, ¿no?, y le responden el 30 de marzo. La Corte de Columbia rechaza ese recurso y le dice, oiga, ¿qué hace usted acá si su caso se ve en California? Básicamente y en sencillo, para los que hemos leído pues la respuesta es, no sea vivo, no sea abusivo, no sea usted acá no se practica lo que usted ha practicado pues no en su vida política, y se lo niegan. Vamos ¿no? al siguiente cuadro. Ok. El siguiente cuadro es la noticia de esta semana. El 5 de abril, vamos así con precisión, a las 9:10, la famosa Corte de Apelaciones niega a Toledo una solicitud que él pide otra vez de suspensión de la extradición, ¿no? Una corte ya está conformada por 3 jueces. Eso fue el 5 de abril a las 9. Cuando sucede esto, el juez Hickson, como decir, se pone mosca, los fiscales dicen, oye, arriba en el segundo piso la corte ha negado esa suspensión y le piden a Hickson, deténlo. Claro. Hay que agarrarlo del cuello para subirlo a un avión y el juez Hickson, que ya definió esto, dice que sí, ¿no? Viernes en la mañana el señor tenía que presentarse. El viernes se nos presenta. ¿Pero qué pasa? Vamos a Ahí viene el problema. Vamos a ver qué pasa. Al día siguiente, el 6 de abril, ya, Toledo se va a la corte, es un poco complicado de entender, se va a la misma corte que le han negado esa suspensión y le dice algo así como, no, espérate un ratito, dame 14 días para yo volverte a escribir, pasarte por escrito una reconsideración de esa negación. ¿Te imaginas lo que es eso? Pero lo más increíble es que... Siguiente cuadro. Vamos al siguiente cuadro. Y este es el papel que tengo aquí. A las 4... que estamos mostrando también en cámara. Correcto. Este papel es muy importante porque a las 4 ya no solo los fiscales le dicen a la corte, oye, no le hagas caso, sino el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, todos hechos un solo puño, gobierno y fiscales le dicen a la corte, por favor, ya no aceptes más estos papeles y recursos que Toledo te está poniendo, porque ya queremos entregarlo al Perú. Pero lo más extraño es la resolución. Vamos al siguiente cuadro y vemos que la Corte a las 11 p.m. del 6 de abril, de este 6 pasado, en la noche, así es, dice, ok, yo sí te doy, Alejandro Toledo, esos 14 días para que tú nuevamente me escribas una reconsideración. Es decir, la Corte está siendo hiper garantista para que no haya... Siguiendo la tradición de un gobierno como el de los Estados Unidos, que es absolutamente garantista. Pero lo concreto, y vamos con el siguiente cuadro, Marco, es que la extradición de Toledo es un hecho, ¿no? El juez Hickson, en efecto, anula la detención para que se corra el otro trámite, pero... Correcto, es porque el juez Hickson, pues, recibe... Estoy seguro que el juez Hickson está sumamente molesto y solamente tiene que acatar lo que dice esa corte al darle esos 14 días a Toledo para que vuelva a escribir su reconsideración. Pero el juez Hickson la tiene muy clara. Este señor ya debe estar en un avión y para él debe estar esperando al Marshal de Estados Unidos y a las autoridades peruanas detenido en la cárcel. Por eso él podría haber dicho, ok, lo esperas ahí en tu casa. No, lo esperas preso. Muy bien, Marco. ¿Okay? Muchísimas gracias. Ha quedado absolutamente claro esto para que el público entienda. Un poco más de paciencia, pero es inevitable que Toledo llegue, seguramente más pronto que tarde, a nuestro país. Gracias, Marco, por estar con nosotros y explicarnos. Bueno, y esta semana se conoció que el Congreso